tal? Buenos días. Este es el primer episodio del podcast. En el cual hablaremos sobre los mitos de Tuluú, obra maestra y pilar de todo lo que sería el horror o terror en el siglo XX, el cual le debemos sobre todo al gran escritor estadounidense H.P. Lovecraft. Sin embargo, no surgió de la nada. Hay que aclarar que los mitos de Tuluú vienen precedidos por mucha literatura previa de horror que los apuntaló y los hizo ser lo que son, y obviamente no son obra de una sola persona, son obra de muchos escritores y a final de cuentas quizá hayan sido formados ya en último caso por un gran compañero de Lovecraft, August Derleth, al cual, si somos sinceros, se le deben en realidad los mitos de Tuluú. Esto es algo de lo que vamos a hablar con más detalle, pero básicamente es comprender de dónde vienen los mitos de Tuluú, por qué surgieron y realmente quién los modeló. Sí, y para eso tenemos el libro insignia, al menos para los lectores en lengua española, que es Los mitos de Tuluú, que es la edición de Rafael Llopis. Originalmente, la primera edición es de 1969. Cabe aclarar que esta edición es de Rafael Llopis y los traductores son Francisco Torres Olivier y el mismo Rafael Llopis. En este caso, la edición que nosotros tenemos es la que pertenece a la biblioteca temática, que empieza en 1999 y esta es la tercera reimpresión del 2000. La biblioteca temática se llama Biblioteca de Fantasía y Terror y es de Alianza Editorial. En la biblioteca temática tenemos títulos por demás interesantes. Por ejemplo, quizás otro de los títulos importantes sería las antologías de terror, que también dirige Rafael Llopis. La biblioteca temática se compone de nombre, Biblioteca de Fantasía y Terror, se compone de muchos títulos que también son importantes en la literatura de horror. Tenemos, por ejemplo, originalmente estaba en 3 tomos, las antologías de cuentos de terror, que va 1, 2 y 3. El 1 empieza de Daniel Defoe a Edgar Allan Poe, el 2 es de Charles Dickens a M.R. James y el 3 es de Arthur Machen a H.P. Lovecraft. Tenemos también, por ejemplo, de Algernon Blackwood, Culto Secreto y otros relatos, de Edith Wharton, Relatos de Fantasmas, de Lord Dunsany, Cuentos de un Soñador, y de Arthur Machen, la novela El Terror. Bueno, hay que hacer una aclaración en cuanto a las antologías. A mí me parece que un buen conocedor preguntará por qué empieza en Daniel Defoe y termina en Lovecraft. Básicamente yo opino que, o creo más bien también a través de lo que he estudiado, que empieza con Daniel Defoe porque en realidad está hablando de los cuentos. Porque se sabe, o bueno, la mayoría conoceremos que la literatura de horror empieza entre 1764 y 1765 con la publicación del Castillo de Otranto de Horace Walpole. Sin embargo, Daniel Defoe, que es pues tal vez un contemporáneo un poquito, pues no contemporáneo, pero digamos está en una línea de tiempo algo más cercana a este hombre. En realidad este cuento, La aparición de la señora Bill, es un cuento que abre, digamos, la cuestión a lo mejor de cuento de fantasmas ya como tal. Pero pues no hay que perder de vista quién es el que en realidad inicia. En cuanto a Lovecraft, se hace de esta manera porque, recordemos, ha habido estos grandes separaciones en la literatura de horror durante toda su historia. El primero fue pues obviamente la novela gótica, sus inicios, su mayor auge y por fin el declive. Después tenemos el gran cuento de fantasmas o la Ghost Story, que abarca la gran mayoría de lo que es un poco antes del mitad del siglo XIX y hasta más allá del primer cuarto del siglo XX. Entonces, por esa razón,
conviviendo también con el último gran, digamos, salto que ha tenido la literatura de horror, que es la literatura cósmica o el metaterror, como lo menciona Llopis, pues por esa razón ellos hacen esta separación. Entonces, a lo mejor se puede sonar un poco raro por qué empiezan con Defoe y por qué terminan con Lovecraft, pero básicamente esa sería la razón. Ahí estaríamos viendo el gótico, la historia de fantasmas, el horror cósmico y ya por último, pues este gran materialista y al mismo tiempo incansable soñador que fue Lovecraft, el cual pues obviamente nos tiene que dar estas tres pautas de cómo se ha ido dividiendo la literatura de horror, más o menos hasta el primer cuarto del siglo XX y desde finales del o mediados, digamos entre ya pasado un poco lo que fue la primera mitad del siglo XVIII hasta esta parte que es en la que vive Lovecraft y la mayoría de sus colaboradores que eran muy jóvenes en esa época. Y por eso ahí tenemos una explicación de cómo se estructura esta otra colección, que bueno, la colección en general tiene muy buenos títulos y también pues estas antologías también son bastante imprescindibles en literatura española porque en muchos de los casos había relatos que no se habían compilado previamente. Ahora, hablemos pues, ¿cómo fue que descubrimos este libro de los mitos de Tulú? Gaby, ¿cómo fue tu relación con el libro? ¿Cómo lo descubriste? Pues yo, la verdad es que siempre he tenido muchas dificultades para encontrar libros. Mi proceso no es como ahora, no fue tampoco como se estila en estos momentos en las escuelas, ni con mis padres de, ten estos libros, vamos a comprar libros, poder encontrarlos fácilmente en las bibliotecas y menos obviamente digitales ni nada. Entonces, a mí siempre me costó trabajo. Cuando empecé a estudiar la carrera de Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato, me iba a la biblioteca, como me iba también a la biblioteca de mi ciudad, a yo buscar por mi lado. Yo siempre busqué lo que yo quería, dando bandazos de aquí para allá. Entonces, encontré la antología y me encantó, me encantó, me encantó. Debo confesar que la segunda, que es donde, digamos, empieza o se desarrolla más el cuento de fantasmas y ya empieza, digamos, el horror cósmico o el metaterror, fue mi favorita. Pero realmente tenía una amiga, bueno, varias amigas, pero dos de ellas, una llamada Cristina y la otra Liliana, me contaron que tenían los mitos de Tulu. Y de hecho Liliana los tenía y me prestó el libro, un libro ya viejito que a ella le habían prestado y me encantó, o sea, lo amé, lo adoré. Lo leí una y otra y otra y otra y otra vez, entonces ahí fue como empecé a comprender un poco más de cómo se fueron desarrollando los mitos, cómo empezó, digamos, los precursores, cómo le fueron dando vida a lo que fue después esta incursión de Lovecraft y sus colaboradores. Y pues la verdad de ahí fue como yo lo conocí. Ya después pues seguí buscando, buscando, buscando. En Tomo se publicó la mayoría de los textos de Lovecraft de una manera sencilla, barata, porque eran libros de bolsillo, pero básicamente los mitos de Tulu los adquirí, bueno, no los adquirí, los conocí de esa manera y ya más adelante compré mi propio volumen de los mitos y que todavía estaba en esa misma edición, nada más que el primero que yo conocí era una edición muy, muy viejita, que supongo que fue de las primeras que lanzaron en España. Sí, de hecho, pues esa fue la edición que yo conocí también, la que tú me enseñaste. En este caso, que era la edición que tenía como colores muy psicodélicos verdes con rojo. Ujú. Entonces esa fue la edición. Y pues mi primera incursión fue con Las ratas de las paredes. No, perdón, Las ratas del cementerio. Esa fue la primera incursión que tuve con el libro de los mitos. Ahora
vamos a meternos ya de lleno a lo que son los mitos de Tulu, el libro. El libro, aparte de componerse de un prólogo de Rafael Llopis muy interesante, se divide en tres partes. Las tres partes serían los precursores, los mitos y los mitos póstumos. En los precursores tenemos los siguientes relatos: Días de ocio en el país del Jan por Lord Dunsany, Un habitante de Carcosa por Ambrose Bierce, El signo amarillo por Robert W. Chambers, Vinum Sabati por Arthur Machen, El Wendigo por Algernon Blackwood y La maldición que cayó sobre Sarnath por H. P. Lovecraft. ¿Qué piensas de la parte primera de los precursores, Gaby? A mí me parece muy, muy, muy interesante, sobre todo porque de repente hay personas que, bueno, yo he notado en pláticas o por internet que sienten que Lovecraft realmente es como un iniciado o una persona que sabía demasiado sobre extraterrestres, el universo, los dioses y demás, y ellos piensan como que le fue dado este conocimiento de repente, como que pertenecía a una cofradía secreta y demás, porque de hecho tengo un amigo que me dice: es que de dónde salió eso, es demasiado extraño incluso para la época, es imposible que haya surgido así nada más. Yo creo que él sí era un estaba al tanto de secretos y demás, y a mí me parece sobre todo muy interesante esta primera parte del libro primero, porque nos ayuda a ver de dónde en realidad surgieron los mitos de Tulu. Aunque es verdad que Lovecraft era un gran soñador, lo era, y una de las personas que, mis respetos, apuntaba a sus sueños y de verdad tenía sueños muy muy extraños. El arte de soñar o de soñar y después transcribir estos sueños, pues obviamente no viene de aquí, viene de los románticos, y Goethe, Shelley y demás tenían esta cuestión hasta de cuando despertaban después de una noche así como fuerte, entre ellos se contaban lo que habían soñado. Ya están las cartas donde describen sueños realmente larguísimos con visiones oníricas bastante extrañas. Obviamente no viene de ahí, pero Lovecraft tenía también pues pues herencia, no sé, o esta idea, supongo que por su amor por el siglo XVIII, nos ayuda, volviendo al tema, a este primer libro, a darnos cuenta pues en realidad de dónde empiezan a surgir los mitos. Obviamente pues no surgen de la nada, y quien conozca la literatura de horror y haya ido dando, digamos, un recorrido desde el gótico, su auge, su declive, el cuento de fantasmas y demás, se dará cuenta cómo van surgiendo ciertos textos que nos ayudan a darnos cuenta de después de dónde vienen los mitos de Tulu. Tenemos, por ejemplo, los días de ocio en el país del Yang de Lord Dunsany, donde pues ya empieza esta cuestión onírica de estos mundos extraños donde no se sabe por qué se llegó ahí o quiénes están de esta manera, estos lugares mágicos y demás. Y obviamente pues Lovecraft lo amaba, lo adoraba a Dunsany, y él lo que hace es tomar varias de sus ideas para después sus cuentos oníricos. Pero tenemos también a Ambrose Bierce, que es el gran amargo del siglo XIX, por todo lo que sufrió, todo lo que vivió. Recuerden, él fue periodista, fue un soldado en la Guerra de Secesión, vivió cosas terribles, y además de sus cuentos, digamos, realistas, él incursiona en los cuentos de horror y en el fantástico con... ¿puede ser esto cierto? Entonces, en esos cuentos, en uno de ellos, muy importante, un habitante de Carcosa, nos da la base de este lugar Carcosa, que después aparecerá de manera onírica en varios de los relatos, tanto de Lovecraft como de otros autores, el lago de Hali y demás. Entonces, lo interesante sería saber de dónde sacó estas ideas Bierce. Y luego tenemos, por ejemplo, obviamente, gente sin la cual pues no se puede hablar de este enorme, enorme, enorme cambio de la literatura de fantasmas a lo que viene después, que es la literatura cósmica o el metaterror, porque ahí vamos a encontrar a los dos grandes maestros, como los menciona Lovecraft, que son
Machen y Blackwood. O sea, realmente sin ellos no se puede entender este miedo a la naturaleza, miedo al cosmos, miedo a que no estamos en realidad solos, pero no lo tomen por una cuestión extraterrestre ni demás, sino no estamos solos, pero en realidad no sabemos qué más haya, y si hay algo, estamos completamente indemnes ante él. Aparte, bueno, toda esta idea de que hay una religión prearia, la cual ha sobrevivido en la Europa incluso actual y demás, pues este sentimiento del hombre frente a la naturaleza, no siendo obviamente el poseedor, no siendo el gran conquistador que parece que sea, sino en realidad siendo algo más que en realidad no le importa a lo natural. O sea, es algo más, y si en determinado momento está ante la naturaleza como tal, va a caer fulminado por ella. Y también tenemos por ahí al mismo Lovecraft, que empieza su viaje, digamos, no sus primeros relatos, pero sí sus primeros relatos oníricos con la maldición que cayó de Sarnath. Y pues básicamente ahí vemos cómo, uno que se me olvidaba, muy importante, el signo amarillo. ¿Por qué? Porque en el signo amarillo nos empiezan a dar la idea de este relato maldito, que el que alguien tenga contacto con él, pues va a sufrir las peores consecuencias. La muerte podría ser la consecuencia más directa, pero no la peor. Realmente hay algunas peores, si bien lo saben Machen y bien lo saben Blackwood. Y creo yo, bueno, desde mi humilde punto de vista, que aquí faltaría el Orla de Guy de Maupassant. ¿Por qué razón? Porque en el Orla nos empiezan a dar la idea de este ser que viene del espacio y se va a apoderar del ser humano, y él simplemente va a ser una marioneta. Para mi entender, creo que como precursor debería estar aquí, y Lovecraft lo conoció, o sea, en sus cartas, en su ensayo La literatura sobrenatural, más bien el horror en la literatura sobrenatural, o el horror sobrenatural en la literatura, una disculpa. Ahí en realidad Lovecraft nos habla de que le gustaba mucho Maupassant, y sobre todo le dedica más tiempo a el Orla o el Orla. Y creo yo que este también puede ser uno de los precursores de lo que vemos más adelante en los mitos de Tulu. No sé tú qué más opines, Omar. Eh, pues creo que habrá poco de qué añadir. Sí, o sea, realmente lo interesante de los precursores y de este libro es que estás viendo que lo que se conoce actualmente como los mitos de Tulu no es obra de Lovecraft. Lovecraft quizá fue el eje de donde empezó a expandirse, pero también es el eje de donde vienen las demás cosas. En este caso los precursores, pues vemos de dónde vienen ciertas ideas que no aparecen de la nada. Creo que citando a Borges, una de las ideas principales sería que no existe un Adán literario. O sea, todo viene de algún lugar. Entonces, tanto tenemos esas entidades que han sobrevivido como el Wendigo desde antigüedades previas a lo humano. Tenemos los libros malditos como en el caso del signo amarillo con Chambers. Tenemos esos lugares que van más allá de la propia mente en Días de Ocio en el País de Jan. Tenemos esas ciudades malditas en un habitante de Carcosa. Entonces ahí está muy interesante. De hecho, quizás yo creo que aparte del Orla, que también siento que quizás empezaría lo que fuera una ruptura con la literatura del siglo XIX, que es la ghost story predominante, quizás ya hablar de las pequeñas cositas que se estaban empezando a hacer, no sé, por ejemplo, los habitantes del pozo de Abraham Merritt y el Sí, estanque de la luna, que sí, sí, quizás no sí. eran muy conocidas en ese momento y también por eso no se incluyen, pero también está hablando de cosas que luego Lovecraft hablaría, estas razas previas a lo humano que estaban ahí desde antes, que probablemente venían de otro lugar del cosmos y que se sugiere, pero aquí también sería interesante ver si en algún momento se podría revisar la edición y añadir estos, no sé. Pero pues Ujú. bueno, pues desafortunadamente pues Jopis falleció el año pasado, entonces ya no tenemos esa revisión.
Exactamente, y bueno, respecto a Brad Merritt, que también fue, digamos, una persona que conocimos hace poco, no lo habíamos leído, Lovecraft no lo menciona en su ensayo, tal vez no lo conoció o no le impactó, no lo sabemos, pero probablemente no lo leyó para mí, porque si no lo hubiera mencionado por lo menos entre algunas cuestiones que estaba viendo ya de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Yo pienso que no lo leyó. Si lo hubiera leído, sí creo que le hubiera impactado esas ideas que tiene Merritt. Es muy, muy interesante Merritt, sobre todo los habitantes del pozo. Y cuando uno lo lee, se queda uno impactado de estas razas que viven a profundidades enormes, que han sobrevivido, que son peligrosas, porque no hay que olvidar eso, o sea, porque ahorita hay muchas ideas de que hay los extraterrestres y demás, es algo benigno, nos van a traer sabiduría, esa es una de las vertientes, la otra es hay que tener miedo porque no sabemos qué nos vamos a encontrar, y en Abraham Merritt y en Lovecraft se ve ese miedo, ese temor, porque sabemos perfectamente que es algo demasiado ajeno a nuestra experiencia y sí es impactante leer Los habitantes del pozo, sobre todo porque piensa uno, pero en qué momento lo escribió y ves que es previo a Lovecraft y parece bastante raro porque sí entraría perfectamente en los mitos de Tulu, a mi parecer. Sí, sí, definitivamente. Quizás la otra omisión que creo que faltaría aquí sería William Hop Hudson, que también ya estaba escribiendo cosas que de alguna manera entrarían también dentro de los precursores, también creo que sería Sí, ese. no, por supuesto, perdón, lo olvidé la verdad, pero no debe ser jamás olvidado. Hudson es un hombre que aparte de hacer sus relatos sobre el mar que son geniales, los piratas fantasmas, los habitantes de la isleta de Middle, una nave de piedra, el navío extraño, que son maravillosos. A quien le gusten las historias que tengan que ver con misterios del mar, monstruos y cosas extrañas, desapariciones, por favor, lea a Hudson, es maravilloso. Pero tiene una novela increíble que se llama La casa en el confín de la tierra, que nadie se la quiso publicar, lo entendemos perfectamente, para la época era demasiado extraña, pero si pueden hay que leerla porque en esta novela nos habla de una casa físicamente en un lugar bastante apartado, pero digamos dimensionalmente está en la frontera de otro mundo y de hecho desde ahí el protagonista observa cómo se llega al final del universo. Entonces es bastante extraña, imagínense lo que sería a principios del siglo XX esto, mil veces más extraño, pero sin lugar a duda Hudson, que también era muy admirado por Lovecraft, pero muy, muy admirado, tiene en esta casa en el confín de la tierra, yo diría, un gran sentido de los mitos, o sea, este momento en el cual el cosmos es un lugar aterrador, no sabemos exactamente en dónde estamos, podríamos cruzar a otro lado sin habernos dado cuenta, somos indefensos ante todo lo que es el mar, el cosmos, todo lo que nos rodea, creo yo que tiene toda la razón Omar, debería estar aquí. Y sí, bueno, aquí lo que estamos viendo realmente es que de dónde vienen todas estas ideas que Lovecraft retomaría. O sea, de alguna manera Lovecraft era un receptor y retransmitía estas ideas de todos estos miedos que estaban ahí. Con respecto a la primera parte, los precursores, ¿cuál crees que sería tu cuento favorito o cuál resaltarías de los demás, Gaby? La verdad, para mí mi favorito es El Wendigo. Uno de los grandes cuentos de Algernon Blackwood, porque él retoma este mito del Wendigo. El Wendigo es un ser que se piensa que existe un dios, tal vez, una fuerza de la naturaleza, quizá,
que se piensa que existe en los bosques de América del Norte y que, digamos, representa a la naturaleza, pero también es o se tenía en las ideas de varios grupos indígenas que era algo que entraba en el hombre, sobre todo cuando estaba ya más allá de toda esperanza, de todo afán de sobrevivir y los volvía caníbales. Lovecraft retoma esta idea y lo vuelve un dios completamente de la naturaleza, pero un dios que no se alimenta ni de seres humanos, ni de animales, ni de nada. De hecho, come musgo, pero es esta fuerza imparable de la naturaleza en la cual uno puede llegar a enfrentarlo si se pierde en un lugar donde ya no haya prácticamente civilización. Este ser extraño ante el cual todos hemos tenido miedo al entrar en lo desconocido, pero en lo desconocido que tenga que ver con lo natural, porque el hombre siente que domina la naturaleza, pero si está solo frente a ella, siempre va a sentir ese temor atávico de que algo pueda ocurrir, y siento que el Wendigo lo representa completamente. De hecho, el miedo es perderte en esa naturaleza, que es lo que le pasa a uno de los personajes. El Wendigo se lo lleva y lo regresa, pero él ya no puede ser lo que era antes. Entonces, me gustó mucho, leí un análisis que hace Sebastián Berengeli en El espejo gótico sobre este cuento y decía que Blackwood amaba tanto la naturaleza que le tenía miedo. Y creo que eso es algo que se ha perdido y que será muy importante en los mitos porque viene esta cuestión de tenerle miedo, obviamente lo cósmico para Lovecraft, pero también a la naturaleza, lo percibimos. En las ciudades y demás pues parece como que todo está bien, pero si estamos ya en la naturaleza, en el mar, en otro lugar, sentimos ese temor de que estamos realmente indefensos. Para mí, en cuanto a gusto, sería ese. Y en cuanto a más importante, realmente estoy entre el signo amarillo y los habitantes de Carcosa porque será algo muy muy recurrente más adelante cuando ya estén los mitos ya en sí. Bueno, yo también creo que de mi favorito yo me estaría también entre el Wendigo y el signo amarillo de Chambers. Creo que el Wendigo, por toda esta manera de representar la naturaleza como un ente, no sé, quizás lo más cercano a lo que podríamos entender como divino, y entender que esa divinidad no solo puede ser benévola, sino también puede ser de alguna forma, no malvada exactamente, pero hostil ante el hombre. Y en el signo amarillo, toda esta idea de los libros malditos, de los objetos malditos que acarrean mal y a las que los hombres eh, lo hayan hecho de buena o de mala manera, encontrarse con ellos simplemente va a traer consecuencias funestas. Me parece que también esa sería mi otra decisión. Ahora pasamos a la segunda parte. La segunda parte es los mitos. En los mitos como tal ya se habla de los cuentos que los teóricos, los fans y demás han introducido en los mitos de Tulu. Aquí tenemos como tal el ceremonial de Lovecraft, los perros de Tíndalos de Frank Belknap Long, las sombras sobre Innsmouth de Lovecraft, la piedra negra de Robert E. Howard, estirpe de la cripta por Clara Ashton Smith, en la noche de los tiempos por Lovecraft, reliquia de un mundo olvidado por Hazel Head, las ratas del cementerio por Henry Kuttner, el vampiro estelar por Robert Bloch y el morador de las tinieblas por Lovecraft. ¿Qué piensas de la parte de los mitos, Gaby? Pues yo diría que es mi favorita. Bueno, obviamente, exceptuando a El Wendigo y otros cuentos que aparecen en la primera parte. ¿Por qué? Porque, bueno, yo amo a Algernon Blackwood. Es un escritor maravilloso y de verdad me apena tanto que la gente ya no lo lea. Es tan triste que, bueno, es una cuestión mía. Realmente creo que si Lovecraft reviviera y viera que nadie lo está leyendo, lloraría.
Pero en fin, en la segunda parte, en la de los mitos ya en sí, me parece que ya se nota verdaderamente cómo los mitos están floreciendo, o florecieron más bien, de una manera genial. Tenemos obviamente pues el ceremonial en donde ya se nos dice estas prácticas que ciertos grupos o sectas o descendientes de gente que trajo todas sus ideas, mitologías y demás desde Europa, sigue realizando en ciertos lugares muy escondidos de Norteamérica, que era algo que a Lovecraft le llamaba mucho la atención. Tenemos obviamente también, pues ya en sí, los mitos en todo su esplendor, que son la sombra y Innsmouth. También tenemos por ahí a los perros de Tíndalos, que viene también esta idea de estos seres del cosmos que van a entrar y a los cuales pues no debemos ni siquiera tentar porque viene obviamente la destrucción. Tenemos bueno, ese juego literario que se armó entre él y Robert Bloch, que empieza en El vampiro estelar y sigue de manera maravillosa en El morador de las tinieblas. En sí, o sea, ya tenemos los mitos en todo lo que va. Entonces, pues aquí obviamente lo que decíamos, ya se encuentran las cosas que habíamos mencionado en los precursores. Está este miedo ante la naturaleza, la sensación de que el hombre realmente no es la maravilla que habíamos pensado, ni vale realmente nada, o sea, realmente está completamente a merced de los elementos, a merced de la vida, a merced del cosmos, a merced de todo, o sea, realmente es un horror cósmico porque no sabemos qué lugar de verdad tenemos en este universo, si somos especiales o realmente no somos nada, qué nos espera y demás. Entonces yo pienso que aquí viene toda esta cuestión ya del cosmos ante nosotros y que nos hace sentir que realmente pues no éramos ni tan especiales ni creados a lo mejor por un Dios bondadoso que quería cuidarnos y demás, sino simplemente somos una consecuencia de la creación y que hay otros seres, otras razas que estuvieron millones de años antes y que están ahí esperando latentes a atacarnos, a imponerse de nuevo y a ocupar el lugar primordial que tenían en el universo. Sí, o sea, tal cual aquí ya vemos a los mitos en todo su esplendor. Vemos la referencia a los libros malditos, que no solo sería uno, el más popular sería obviamente el Necronomicon, pero hay más. También encontramos cómo se hace este juego que de alguna manera se iban complementando entre todos los escritores, no solamente era Lovecraft. Lovecraft quizá era lo que ya había dicho, es el eje fundamental, la piedra de donde salen todos todas, no de donde salen todas las ideas, pero digamos que era el eje en torno a donde giraban las ideas. Y vemos cosas muy interesantes, por ejemplo, quizás el hecho de que aparezcan estos dioses que ni siquiera sabemos si son dioses, solo entendemos que son entes a los que se les ha dado el nombre de Dios por sus capacidades. Y cómo en realidad están acechando desde lugares del cosmos que nosotros no podemos entender y desde tiempos inmemoriales. O sea, también entender que nos están mostrando cómo la raza humana en realidad es tan pequeña y tan ínfima frente al cosmos. No sé aquí cuál relato, por ejemplo, dirías que es tu favorito de esta parte de los mitos. Para mí, La sombra sobre Innsmouth. Entiendo que para Lovecraft fue un retroceso en su literatura, que él a lo mejor ya quería avanzar en otros, digamos, en otros caminos y de hecho, pues me apena bastante que sus amados eh,
pues sus admirados escritores no lo comprendieran y vieran nada más algo básicamente más bien grosero. Se quedaron para mí en la superficie, que el tentáculo, que los dioses raros, los héroes que sufren shocks y quedan ahí casi muertos. Creo que se quedaron más bien en la superficie porque sí era una disrupción muy, muy grande para la época, la verdad, porque recordemos que todavía para 1920 estaba M.R. James escribiendo sus cuentos de fantasmas, entonces toda esta nueva literatura sí era extraña, sí era muy singular y Lovecraft sobre todo siento yo que ella quería ir a un lugar más, a lo mejor no tan grosero, no lo sé si esa sería la palabra, pero en La sombra sobre Innsmouth es, digamos, un cuento muy terrenal, no es nada onírico para mí, en el cual se nos platica que hay un lugar, Innsmouth, el cual está maldito, pero antes de Stephen King, Lovecraft ya había tomado ciertos lugares de la costa de Nueva Inglaterra y les había dado un nuevo nombre, había creado, digamos, su espacio especial de donde vivían estos seres que habían tenido contacto con estos entes, por ejemplo, con Tulu, los profundos y demás, donde vivían. Entonces, en Innsmouth, un muchacho que es el típico protagonista de Lovecraft, un muchacho que realmente pues está así como en sus vacaciones, quiere ver reliquias, quiere ver arquitectura antigua y demás, que es la parte más antigua realmente colonial de Estados Unidos, Nueva Inglaterra, y decide entre los lugares que va conociendo ir a ese pueblito porque le empiezan a hablar de él y él se siente así como, pues digamos, intrigado y dice, voy a ir. Y en este pueblo conoce a los que serían los descendientes de los profundos. Los profundos son los acólitos, los adoradores de Tulu, eh, que viven en el fondo del mar, y aquí esta gente pues estaría prácticamente recluida porque están empezando a cambiar y se están pareciendo a estos seres que están, digamos, ahorita ya no nos impacta, pero en aquella época me imagino lo que debió ser. Estos seres que son entre sapos y peces, con sus branquias, sus ojos que no se cierran y demás. Entonces Lovecraft a lo mejor esta parte se le hizo hasta un poco vulgar, pienso yo. Pero para mí es interesantísimo cómo el muchacho cae en este lugar, parece que por error, como de poquito en poquito va encontrando cosas, se va enterando de lo que pasó en la ciudad. De hecho es un cuento entre detectivesco para mí y de horror cósmico, como incluso es también un thriller porque lo empiezan a perseguir, él huye en medio de la noche de la ciudad, cuando creemos que lo van a atrapar pues logra irse y el final es genial porque parece que él odiaba esto, él provoca la destrucción de este lugar y al final resulta que es parte de ese lugar por una cuestión de herencia. Entonces me encanta, lo oigo, lo leo, es para mí muy común regresar a él porque siento yo que es una parte muy importante de los mitos, ya que nos habla sobre todo de estos seres que son el resultado de la mezcla entre estos otros criaturas más extrañas y el ser humano, algo al que obviamente quien conozca a Lovecraft sabe que le daba mucho miedo. Pues miedo más por desconocimiento, creo yo. Obviamente va a encontrar tintes racistas, va a encontrar muchas otras cosas, pero el cuento me encanta por estas razones, porque no solo es cósmico, repito, para mí tiene otras divergentes, podemos encontrar tintes detectivescos, de thriller, está muy bien logrado todo, cómo lo fue mostrando, de hecho creo que es más bien una novela pequeña. Y para mí sería fundamental. Siento que sin las sombras sobre Innsmouth no se entendería los mitos porque solo los seres así tal vez no causarían tanto horror, pero ya el saber que están infiltrados, que están viviendo en las ciudades, que en realidad no estamos tan seguros como parece, porque nada más sería una vueltecita en carro, una caminata o llegar en un autobús y podríamos estar en contacto con ellos, para mí sería mi favorito.
Pues para mí creo que es un poco difícil elegir, principalmente porque estamos viendo aquí a múltiples autores que creo que eh, la palabra quizás no sería estar a la par de Lovecraft, porque eso sería muy ambiguo. Por ejemplo, Clara Ashton Smith en algunos momentos era mucho más poético que el propio Lovecraft. Sin embargo, me parece, a mí, yo creo que quizás estaría entre En la noche de los tiempos y Reliquia de un mundo olvidado. Principalmente me iría más a Reliquia de un mundo olvidado porque me parece que el final, donde se hace una disección en una momia, simplemente cierra demasiado potente un cuento, con todas las cosas que ya venía trayendo, esto de continentes perdidos, civilizaciones desconocidas que en realidad nuestros conocimientos aún no han llegado a donde esas civilizaciones han llegado, qué cosas puede esconder el mar. Creo que quizás y qué horrores, como Gaby decía previamente, qué horrores que no son la muerte pueden seguir estando ahí. Creo que por eso también es uno de, creo que es, me iría más por Reliquia de un mundo olvidado. Aparte, creo que el tema, tal cual el título es muy llamativo, eh, que aquí también tiene que ver con que así se tradujo al español, en realidad se llama Más allá de los eones, es el título original, pero aquí se tradujo como Reliquia de un mundo olvidado, que tiene un, una atracción más poética. Quizás nada más hablar de que cuál es el gran faltante en el libro es obviamente la llamada de Tulu. ¿Por qué sucede esto? El propio Llopis aclara en un momento que sí, ese fue como quizás una de las grandes fallas no, no de las grandes fallas, quizás una falla en la compilación, debido a que la llamada de Tulu, perdón, ya se había traducido y estaba en otra compilación, por eso no se incluye en este libro. Pero pues, ¿de dónde surgen los mitos de Tulu? Pues del cuento La llamada de Tulu. Sí, exactamente. Realmente, bueno, quiero aclarar que también me encanta la Reliquia del Mundo Olvidado y como dice Omar, es uno de los finales más potentes de la literatura. Yo había oído que Soy Leyenda de Richard Matheson tenía el mejor final. No sé, realmente creo que Reliquia de un Mundo Olvidado es tan potente que conozco una persona que dice que en cuanto lo terminó de leer aventó el libro porque lo choqueó completamente el final. Si pueden, léanlo y comprenderán mejor de qué se trata esto de Reliquia de un Mundo Olvidado. Sí es genial y sí, es verdad, trae estas ideas de estos continentes perdidos, Mu, que tal vez fuera la antigua Atlántida y que se perdió en el mar, Dios mío, que es tan grande, inmenso, tantos secretos que tenga. Pero sí, obviamente, aquí lo que falta es la llamada de Tulu. Y pues es que sí, o sea, ¿quién es el más importante de todos los dioses o entes de Lovecraft? Tulu, Cthulhu, Chulu o como le quieran ustedes decir, realmente no se puede pronunciar correctamente porque nuestro aparato fonatorio no está hecho para pronunciarlo de esa manera, de la manera en que realmente debería de ser, pero sí, la llamada de Tulu, este dios marino que es, digamos, el más poderoso de todos, el que siempre está ahí soñando y esperando a que lo liberen, pues es la piedra angular para mí de los mitos y obviamente pues sí faltaba, creo que fue más bien una cuestión de que ya se había editado y demás, pero sí, obviamente, si van a empezar a leer a Lovecraft, yo recomendaría completamente empezar por la llamada de Tulu. Alguien diría que no, que por el ceremonial y demás, pero no. Si quieren que les llame la atención los mitos, que sepan de qué tratan y demás, empiecen por la llamada de Tulu. Y bueno, siempre el mar va a ser una fuente de misterios aquí en nuestro planeta y creo que Lovecraft lo entendió perfectamente situando a su ser más especial y más poderoso en la parte más desconocida y misteriosa que tiene nuestro planeta. Y pues bueno, nada más como especie de aclaración, algunos estudiosos y muchos lectores dirán que Tulu no es el más poderoso.
Algunos mencionan que es Nyarlathotep y otros mencionan que es Azathoth. Sin embargo, lo que sí no se puede negar es que el icono como tal de los mitos de Tulu y de la literatura Lovecraftiana es Tulu como tal. Entonces, sea o no sea el más poderoso, es al que la mayoría de las personas regresan o es el que la mayoría de las personas hablan de él. Tan solo porque quizás es el único que más o menos podemos imaginarnos. O sea, de ahí entendamos eso también. Finalmente, pues hablemos de lo que son los mitos póstumos. ¿Qué fueron los mitos póstumos? Los mitos póstumos fueron como los intentos de continuar los mitos de Tulu posteriormente. En este caso ya tenemos, por ejemplo, a August Derleth escribiendo historias que había dejado o borradores de Lovecraft que eran pequeñas ideas que August Derleth continuaba. Por ejemplo, tenemos La olla de las brujas, tenemos El sello de Rilliet de August Derleth también, La sombra que huyó del capitel de Robert Bloch, que es una continuación de El morador de las tinieblas, La iglesia de Hyde Street de Ramsey Campbell y Con la técnica de Lovecraft de Juan Perucho. No sé aquí cuál es tu opinión con respecto a los mitos póstumos, Gaby. Bueno, para mí los mitos póstumos son los menos interesantes porque, pues obviamente ya, como mismo Lovecraft decía, nunca será igual el aroma de algo diluido que la fragancia más potente, que sería el perfume. Por ejemplo, en la colonia, pues no va a llegar nunca a la potencia de algo más fuerte, que sería en este caso un aroma como tal que tenga lo primordial, lo esencial, lo más fuerte. Y para mí sería eso, tomando sus palabras, no igual obviamente, pero aplicándola a este caso. ¿Por qué? Porque es que el tema es tan inmenso, pero en los mitos de Tulu la mayoría de los, ya en sí en los mitos, la mayoría de los héroes terminan mal, si no es muertos, terminan locos, terminan con una vida en la cual ya no pueden encajar en la sociedad, ya digamos quedaron tocados de alguna manera y ya no son aptos para este mundo. Y en cambio Derlet y le da la salvación muchas veces a sus héroes y también introduce otros temas, por ejemplo la sexualidad, cosa que en Lovecraft es casi imposible de encontrar, y si se encuentra va a ser algo realmente nada más como un servicio para un fin y visto de una manera prácticamente reproductiva simplemente. En cambio en Derlet hay como este dejo de sensualidad, este dejo de las relaciones entre hombres y mujeres de una manera digamos más carnal, cosa que Lovecraft obviamente jamás, creo yo, desde mis lecturas y conocimiento jamás hubiera admitido, y se nota ya digamos diluida la esencia, ya no es lo mismo. Por ejemplo, Ramsey Campbell, que es el que entra ya, digamos, al último, porque es un escritor ya muy jovencito, con quien tiene correspondencia, más bien es con Derlet, pues ya encontramos esta cuestión de los mitos, pero trasplantada a Inglaterra. Entonces es interesante, sobre todo al inicio, la obra de Campbell en este sentido. Ya después él fue encontrando su lugar, su modo de escritura y demás, pero esta incursión pues es interesante. También tenemos por ahí un cambio con el miedo hacia la bomba atómica. Vemos que los primordiales se han convertido ya más bien en agentes de la bomba atómica, de estos nuevos horrores, porque ¿a qué le vamos a tener miedo? Pues a ser exterminados completamente bajo estos nuevos armas tan potentes. Entonces, de alguna manera, pues ya se pierde esta idea tal vez más sobrenatural. Nyarlathotep está llevando estas ideas de la bomba. Entonces, para mí, en mi particular, ya es digamos muy diluida la idea de los mitos. De hecho se ha vuelto a retomar y ahora son los nuevos mitos, gente que tiene una idea de qué tratan y quiere hacer su nueva historia. Algunos quedan, algunos no, la mayoría no. Entonces, ¿por qué? Porque incluso vamos cambiando. Recuerden que cada parte de la literatura refleja un miedo, refleja
una forma de ver el mundo. Y aquí prácticamente, para mí y por lo que he leído, este fue el último gran salto en la literatura de horror. O sea, realmente después del horror cósmico solo ha habido, digamos, un poco de reversión en cuanto a antiguas historias. Obviamente los vampiros siguieron adelante su camino, hombres lobo, extraterrestres, la literatura pulp, y tenemos también más horror cósmico, el terror que digamos según Lovecraft quedaría más para los países latinos, porque pues ellos normalmente no pueden separarse un poco más hacia la parte más mística, idealizada. Entonces solo para mí ha sido una reversión, digamos, interesante en muchos casos. Sí, 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 tenemos gente buena, gente mala, mediocre, como en todo, pero ya no hay esta idea, no hay este miedo, no hay este temor, esta añoranza que nos traía desde Blackwood, Machen, Lovecraft, de temer al universo, a la naturaleza, a saber que no valemos realmente nada en este mundo, ni a lo mejor ni en ningún otro. Entonces realmente para mí ya es más diluido. Sí, obviamente de repente hay algo interesante. Derlet la verdad no me parece un gran escritor, pero tiene un cuento que se llama Itaqua, bastante interesante. También intentó literatura de fantasmas y demás, pero los cuentos en los cuales desarrolló historias de Lovecraft, como La olla de las brujas, La hermandad negra, La ventana cerrada y demás, siempre hay un dejo de algo que falta ahí, y siento que lo que falta es el genio de Lovecraft. Pues sí, de hecho, tal cual yo también creo que los mitos se pierden mucho por cuestión sobre todo de este sentido de pastiche, porque en realidad solo buscan agregar quizás los nombres, pero quizás se pierde la esencia, como tú decías, ya está diluido. Creo que de hecho yo remarcaría aquí solamente la iglesia de Hyde Street, que creo que quizás Ramsey Campbell es el que de alguna manera traslada efectivamente pues esa cuestión de los mitos de Tulu, de la cuestión extraña de dimensiones, de cultos y de todo esto, pero fuera de eso me parece que se ha perdido un poco y sobre todo por esto mismo de que se queda como muy superficialmente y no intentan explorar lo que Lovecraft quería demostrar, que era este sentido de hostilidad del universo hacia el hombre. Eh, bueno, para ir cerrando, ¿cuáles son tus conclusiones del libro, Gaby? Es un libro para mí muy interesante, que se debe leer, sobre todo si van empezando en esta lectura, esta búsqueda de los mitos, de Lovecraft, de los escritores de Arkham, de toda esta literatura. Bueno, entonces realmente es un muy buen libro para empezar a conocer los mitos y no dejarse llevar nada más por esta cuestión de los tentáculos, estos monstruos extraterrestres, y creer que realmente esto surgió de la nada, ¿no? Para que vean de dónde surgió, cómo se fue dando, algunos de los mejores textos. Obviamente, pues falta muchísimo, es una antología y como toda antología es imperfecta, es subjetiva, no tiene todo lo que debe de tener, tiene cosas muy buenas, a lo mejor por ahí faltó algo, pero pues así son las antologías. Yo lo recomendaría para que no se queden nada más en una parte, digamos, más superficial, para que vayan conociendo. Ya después pueden ir checando algunos de estos autores, más de su obra, más de lo que tienen por ahí. Los escritores de Arkham con los que Lovecraft se carteó fueron muchísimos, obviamente no están todos, faltan C. Lemur, falta pues otros muchos, de por ahí nos falta el gran CM con todas sus controversias y demás, pero pues es un muy buen punto para comenzar a conocer la obra tanto de Lovecraft como en sí los mitos de Tulu,
que como decimos, o como mencionó Omar, no los crea tal vez como tal él, pero él es el eje a partir del cual todos orbitaban y fueron dando cada uno un granito de arena para irlos realizando. El Conde de Erlet, que es August Derlet, los Unesprechlichen Kulten, el libro de los ghouls y demás, pues obviamente todo esto fue parte de este maravilloso grupo que todos fueron dando algo para crear algún monstruo nuevo o ser nuevo, tal vez un ente, no un monstruo, no un dios, no lo sabemos, o todo a la vez. Y cada uno fue dando algo para que vean hasta dónde se expanden los mitos de Tulu. Creo que es un libro fundamental para empezar a conocer tanto a Lovecraft como al resto de los escritores que conformaron este mundo, el cual se le debe, querámoslo o no, a August Derlet, porque no sería el mejor escritor, pero sí fue el más inteligente para tomar la obra de Lovecraft, la obra de otros autores y darle digamos, el último empujón para llegar a ser lo que ahora conocemos como los mitos de Tulu. Sí, definitivamente, o sea, se le debe mucho a Derlet por el hecho de que fue el que recuperó a muchos autores y le dio impulso a muchos autores en la editorial de Arkham House. Y con respecto a tal cual a la antología, sí, o sea, obviamente, al ser una antología, como mencionaba Gaby, puede ser imperfecta, pero es importante ver todo lo que nos está ofreciendo, todos esos autores que quizás no conoceríamos si no fuera porque vinieran en esta antología y que tal cual es un clásico, al menos para los lectores de habla hispana y que leen horror. Entonces creo que simplemente es un libro imprescindible. Si te gusta la literatura de horror, tienes que tenerlo. Y de esta manera cerramos el podcast. Si les interesa y les gustó el contenido, suscríbanse y después volveremos hablando de más libros. Hasta luego. Hasta luego.